Bueno, el tema de hoy, migrantes venezolanos y trata de persona. Este tema es importantísimo. Es importantísimo porque esa crisis socioeconómica que estamos ya viviendo en Venezuela ha estimulado la migración de nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esa migración? Y eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿ok? Porque la manera en que yo puedo concebir o comprender este trayecto de la vida y he logrado a conocer esa figura de Dios es que la vida es una cascada de eventos que obedecen a una ley natural. Entonces, un evento, una situación, estimula otra situación y esa situación otra y otra y otra, como el efecto de la caída del dominó. Entonces, esa es la ley de la causa y efecto, o el efecto y causa, la ley de Dios. Entonces, si hay una situación, una crisis económica y social en el país, ¿cuál es el próximo, el próximo efecto? Comienza a dar la migración, que viene causada por las dificultades del estilo de vida en Venezuela. Ahora, una vez que se da esa migración, ¿cuáles continúan siendo esos efectos? Y eso es lo que yo quiero compartirles. La importancia de ser consciente de las consecuencias de la crisis y la manera en la que estamos conviviendo en Venezuela es lo que nos está llevando a vivir la realidad en la que estamos viviendo. Porque hoy por hoy hay muchísimas madres, muchísimos padres, muchísimos hijos extrañando a sus familiares más cercanos, también las amistades, también las empresas, porque se están yendo del país. Entonces se ven en la obligación de buscar una respuesta, una solución. Ahora, ¿qué está sucediendo con esas personas que se están yendo? Y eso es lo que yo les quiero comentar y por eso se los relaciono con la trata de personas. Entonces, como le venía comentando, se da esta crisis en Venezuela, comienza la migración y además de que comienza esa migración, también hay crisis en otros países, especialmente en Sudamérica, que es hacia donde se dio esa primera migración o esa segunda migración venezolana. Entonces, los migrantes, ¿qué sucede con los migrantes? Los migrantes son personas vulnerables, inclusive algunas pueden llegar y tornarse o van violentas, ¿no? Entonces el migrante es como un recurso que se suma al contexto de esa realidad del mundo, de esa crisis que se está viviendo. Entonces, si alguien sale buscando oportunidades, una persona ingenua, una persona real, una persona buena, sale de Venezuela hacia Colombia, hacia Perú, hacia Brasil, hacia cualquiera de estos países, y de repente comienza comienza a conocer se empieza a través de esta migración, comienza a conocer personas, le ofrecen trabajo y todo esto, y recuerden que existe el mal, la manipulación, el engaño, y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado porque esas personas se convierten en foco vulnerable para la trata de personas. Te ofrecen trabajo, te pagan poco. Si eres ilegal, entonces comienzan a presionarte por tu estatus legal y te crean una situación de miedo que entonces terminas trabajando obligado, por miedo, asustado, en ansiedad. Y esa es la superficie de la trata de personas. Porque puede ser un secuestro y trabajar, puede ser un niño que lo pongan a pedir en una calle, puede ser a una persona que la comiencen a explotar de manera obligada sexualmente, porque pueden haber trabajadoras sexuales que lo hacen por voluntad, pero estas son obligadas. Y la familia en el país preocupados por sus familiares en el extranjero. Entonces, esto es una gran realidad. ¿Qué sucede también muchísimo? Las personas que se van y migran por la frontera a pie, por lo general en Venezuela vienen de un contexto, de una realidad difícil. Y cuando llegan a ese otro país vecino, buscan o se identifican dentro de esa misma realidad. Es decir, si alguien viene de un barrio, si alguien viene de una situación de pobreza, si alguien viene de una situación violenta en Venezuela, cuando migra al otro país, la manera de comunicarse, la manera de entenderse, la manera de identificarse, donde él va a reconocer como su gremio, va a ser prácticamente el mismo. La diferencia es que no es conocido y eso también nos hace vulnerables.
Porque en mi ciudad, en mi pueblo, en mi región, me conoce el vecino, me conoce el de la bodega, me conoce mi tía, me conoce mi primo, y de alguna u otra manera conversan de mí y eso se convierte en una protección, como lo llamé hoy, una protección de rebaño. Sin darnos cuenta, nos sentimos protegidos porque estamos. Pero a la hora de irnos a un lugar nuevo, ya esa protección no existe. Y hay quienes se pueden ganar nuestra confianza y ahí se pone difícil la situación. Entonces, yo les comparto esto. Yo les comparto toda esta información porque no es nada más la crisis de Venezuela, no es nada más como los precios se ponen costosos, no es nada más como se diluye la moneda, no es nada más que no hay servicio eléctrico, no es nada más que no hay gasolina, no es nada más la violencia que existe en el país, sino que también ahora asumimos por la misma realidad en la que estamos sumergidos, estamos viviendo esa situación de la trata de personas. Miren, los niños secuestrados para entonces pertenecer a un movimiento, un ejército irregular. Son muchas cosas que porque no las veamos y no las investiguemos, no es que dejan de existir, están. Entonces, ¿cómo la prevenimos? ¿Cómo la evitamos en nuestra nación? Y ahí, con este tema, en vez de criticarlo y señalar y apuntar, que eso, mira, sobra quienes lo hagan, tenemos que ver quienes comenzamos a decir, de verdad que esto necesita un cambio. De verdad que tenemos que inspirarnos porque no es justo que mi familiar esté migrando y esté siendo víctima de todas estas realidades. Para todos esos padres, para todas esas madres que están sumergidos en ese momento y que lamentablemente no se puede elevar la voz. O para todas esas personas que están viviendo esta situación y no saben cómo solucionarla, les mando mi más enorme abrazo, cariño y deseos de fortaleza para enfrentar la salida que se puede alcanzar. La dificultad para poder alcanzar esa salida. Es una realidad. Entonces eso tiene que servirnos como inspiración, como experiencia empática para buscar ese mejoramiento de país. Y el camino a transitar es muchísimo más difícil, el camino correcto para transitar es muchísimo más difícil que el que proponen. Porque el que proponen despierta ilusiones como inmediatez, como instantáneas. Y eso despierta una sensación desagradable de impotencia, porque tenemos 23 años en esa búsqueda, en ese continuo intentar a través de la misma estrategia ese resultado. Porque yo digo que es dificilísimo, porque la verdad es que es cauteloso, diplomático, con muchísima fortaleza para darle la apertura y la seguridad a las personas de bien, a las personas con integridad, a las personas con las verdaderas intenciones que se despiertan desde la pasión y el amor de su país. Y aplauso para todas esas personas porque sé que existen muchísimos. Los vemos en las fundaciones y porque tenga una fundación y quiera ayudar a una persona no quiere decir que tenga mucho dinero, simplemente dice es que hay que ayudar y esa es la manera en cómo logramos cambiar esa realidad. Es como cuando le echamos sal al agua. Si tú quieres que el agua sea salada, no la criticas, simplemente buscas la manera de que esa sal llegue al agua. Y lo impresionante que es la reacción que no logramos ver es cómo esa agua se disemina. Es como cuando logramos ese mezclar, vamos a poner el ejemplo del Nestí, para que todo eso se diluya en el agua, tiene que batirse, tiene que llevar su tiempo y poco a poco eso va diseminándose dentro de eso. O sea, esa solución se comienza a ser homogénea, ¿ok? Entonces, es la mejor manera. Y si lo vemos de la manera más sencilla, si lo buscamos como respuesta en la naturaleza, si yo quiero cosechar cambur o quiero cosechar mango, no puedo sembrar limones. Tengo que sembrar mango. Si yo quiero que se exprese en la sociedad del venezolano paz, amor, trabajo, amistad, crecimiento, desarrollo, respeto, tengo que sembrarla con esos principios. Por eso es que el mundo no ha logrado encontrar su solución a través de la violencia. Ha encontrado de alguna manera soluciones momentáneas, pero se continúa arrastrando esa realidad. ¿Ok? Ahora, si no están de acuerdo, si piensan diferente, recuerdan que tienen todo. Miren, Instagram, me encuentran, John Pérez 10, Facebook, me encuentran, aquí estoy en vivo.
Saludos a quienes me ven por Facebook. En YouTube pueden comentarlo. Comenten. Suelten ahí lo que piensen. Drénenlo. Que aquí vamos a ver cómo encontramos la manera de buscar esos puntos de unión de las diferentes perspectivas en las que estamos viviendo. Porque al final lo que se está viviendo lo estamos padeciendo toditos, toditos los venezolanos. Incluyendo a los que están encargados del gobierno, porque tú sabes lo difícil que es gobernar en la situación en la que se está viviendo. Esa cantidad de guardaespaldas, con una cantidad de personas que o que te están atacando, o sea, es difícil. Así que la está padeciendo todo el mundo, señores. Bueno, entonces espero sus comentarios, pues. Vámonos al mundo, a ver qué encontramos en el mundo. Está interesantísimo el tema del día de hoy. Tiene muchísimo que ver con esa realidad y con esa oportunidad que tenemos que aprender a aprovechar los venezolanos. Y ese tema va a ser la economía estancada en países potencia.